Buenas tardes, vamos a dar inicio al diseño gráfico con los siguientes de diferentes especialidades del Hospital Metropolitano. Esta sesión tocaría el Departamento de Cirugía. Nos van a hacer favor de apoyarnos en ella los internos estamos tratando de medicina interna porque les interesó el tema de actualidad, que es el de infecciones, que es un tema pues muy controversial en muchos sentidos. Vamos a ver el sentido epidemiológico, el sentido de tipo social y el impacto que este tiene, pues la gran mayoría de esta revisión tiene que ver con los aspectos de la Organización Mundial de la Salud. Les damos las gracias a Dafne y a Luis Enrique por su amabilidad y los hacemos adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor, por su presentación. Y pues, buenas tardes para todos. Me presento, yo soy Luis Enrique Silva Estudillo, soy interno de posgrado y pues vamos a hablar sobre el artículo de la cirugía global, que es más sólida cuando se incorpora la prevención y el control de infecciones, un comentario y una revisión del panorama de las infecciones quirúrgicas junto con mi compañera Dafne Elena Correa López. ¿Okay? Ahora, antes de comenzar a hablar del artículo, pues vamos a analizar un poquito sobre los factores que pueden dar cierta validez a este. En primer lugar, vamos a ver su procedencia. Este artículo fue extraído directamente de una revista que es Open Access, llamada BMC Surgery. Esta revista pertenece directamente a la editorial Biomed Central y pues fue publicada por la empresa Springer Nature. ¿Okay? En general tenemos que esta revista se centra en lo que son la publicación de artículos de revisión, de reportes de casos en todas las áreas de cirugía. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el autor Chandler Hinson. ¿Okay? Tenemos que este autor, tiene una carrera bastante grande y un currículum bastante pues, extenso. Dentro de las cosas que más destacan de él es que en primer lugar es miembro de el Colegio de Medicina de la Universidad del Sur de Alabama, es ex investigador del Departamento de Cirugía Plástica en la Universidad de Southern en Texas. También tiene la licenciatura en Salud Global, avalada por la Universidad de Georgetown. También tiene una maestría en Ciencias en Control de Enfermedades Infecciosas, respaldado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Y también tiene una maestría en Administración de lo que son la gestión de servicios de salud, respaldado por la Universidad George Washington. Ahora, este artículo principalmente se va a centrar en tomar medidas de prevención sobre lo que son las infecciones de los sitios quirúrgicos. Estas medidas van a ser extraídas directamente de guías internacionales, como pueden ser guías hechas por lo que es la Organización Mundial de la Salud, el CDC directamente de Estados Unidos y pues la Joint Commission International. Esta también tiene ciertos estándares que más adelante vamos a ver. Ok. Ahora, este tipo de guías lo que nos establecen en primer lugar van a ser herramientas para poder cumplir con lo que son los objetivos de desarrollo sustentable. Estos pues brindados por lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Estos objetivos en primer lugar hacen referencia a ciertas metas que se tienen planteadas para cumplir al año 2030 con la principal finalidad de reducir el margen social que pudiese llegar a haber por el hecho de provenir de países, digamos, de bajos ingresos, medianos ingresos o la diferencia que hay con los países ya desarrollados. Pero pues para poder abarcar esta parte del artículo tenemos que hacer una pregunta sobre la cual va a girar todo esto. Esta pregunta es: ¿cómo la integración de medidas de prevención y control de infecciones va a fortalecer la cirugía global, especialmente en países de ingresos bajos y medios? ¿Por qué nos centramos en esta parte en primer lugar de los ingresos bajos y medios? Porque son los países en los que principalmente se tiene que hay una mayor incidencia de infecciones posteriores a procedimientos quirúrgicos. Ok, y ahora, retomando un poquito lo de los objetivos de desarrollo sustentable, también esta pregunta nos permite abarcar precisamente dos de estos objetivos, que son el objetivo número 3, que es sobre la salud y el bienestar de toda la población, y la reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Porque, bueno, estos van en conjunto, van de la mano.
Al momento de que se abarquen estos protocolos para la prevención de infecciones, lo que vamos a lograr principalmente es que en primera instancia, al momento de que alguien se someta a algún procedimiento quirúrgico, sin importar si proviene de algún país de bajos ingresos, de medianos ingresos o ya desarrollado, tenga las mismas posibilidades de evitar alguna infección posterior a algún procedimiento. De igual manera, lo que se busca es que, sin importar de dónde provenga, pues en este caso los pacientes, en qué lugar se realice algún tipo de procedimiento, se vea lo menos afectado de manera económica también por la resolución de la infección quirúrgica que pueda llegar a adquirir. Y pues también vamos a utilizar lo que es el sistema PICO para evaluar un poquito lo que abarca este artículo. En primer lugar tenemos la P, que es de la población. En este caso van a ser los pacientes quirúrgicos centrados en lo que son los países de medios y bajos recursos. En segundo lugar vamos a tener la intervención, que en este caso va a ser la implementación de programas integrales para la prevención y control de infecciones. Posteriormente, pues vamos a tener lo que son la comparación de las prácticas estándar de los diferentes países a nivel mundial y también las que van a brindar distintas organizaciones para poder llevar a cabo esos objetivos. Y finalmente tenemos los resultados, que van a ser básicamente la reducción de la incidencia de infecciones de sitio quirúrgico y los costos que van asociados con ellos. Y ahora, de las fortalezas que podemos encontrar en este artículo es que en primer lugar es de bastante relevancia a nivel global. ¿Por qué? Porque no está enfocada únicamente para un sitio en específico, para algún país en específico o para alguna institución como tal, sino que está tratando de abarcar en un contexto global las medidas que se puedan llegar a tener para implementar en lo que son los sectores de salud pública. Y pues en un esfuerzo colaborativo entre no solamente las naciones, sino que también entre instituciones para poder realizar algún tipo de capacitación a los médicos para que estos puedan llevar a cabo todos estos protocolos para evitar al mínimo las infecciones de sitios quirúrgicos. Además, otra de las fortalezas que tiene este artículo es que nos va a tener un problema bien delimitado, pues aquí claramente nos identifica a los países de medios y bajos recursos como los contextos más afectados por esta situación. Sin embargo, las limitaciones que tenemos en él es que en primer lugar no hay una hipótesis explícita como tal, además de que no hay un diseño metodológico como tal. También tenemos que su naturaleza de comentario limita un poquito su poder de generalización científica. ¿Okay? Dentro de esta parte de las limitaciones, además de todo, vamos a tener un poco el hecho de que la recopilación de la información es a beneficencia del autor, es decir, que puede haber algún poco de sesgo de información, ya que puede omitir directamente información en la que se lleve, digamos, la contraria del objetivo que está establecido con respecto a este artículo, o puede haber hecho una elección únicamente centrada en el cumplimiento de su objetivo. ¿Okay? Esa es una limitante un poquito importante dentro de este artículo. Ok. Ahora, pues también para poder evaluar la validez que tenga, vamos a poder utilizar los criterios PRISMA, que si bien recordamos son criterios establecidos para este tipo de artículos de revisión, en donde se van a cumplir ciertos parámetros y con los que vamos a poder averiguar la importancia que tenga para poder realizar algún tipo de recomendación posterior a la publicación del artículo. Ahora, ya hablando un poquito más sobre la población específica, vamos a tener que va a estar centrada principalmente en lo que son los países de ingresos bajos y medianos, así como también en los niveles de atención para la salud. A la hora de la intervención, pues ya si desglosamos un poquito lo que se quiere llevar a cabo, es que tenemos en primer lugar la implementación de una profilaxis antibiótica adecuada, llevar a cabo una higiene de manos y antisepsia preoperatoria, esterilización de material quirúrgico, la preparación quirúrgica de la piel, también tenemos listas de verificación quirúrgica de la OMS, vamos a tener capacitación continua de personal de salud, y también vigilancia epidemiológica. Ahora, lo que se nos plantea con este objetivo es que los posibles desenlaces que vamos a llegar a tener son el principal, el más importante, la reducción de las infecciones hospitalarias. También algo que va de la mano con esto es la disminución de los costos, por conseguir también la disminución de la mortalidad y morbilidad dentro de los países que mencionamos, de bajos y medios ingresos. Así como también algo muy importante es que vamos a ver reflejada la disminución de la resistencia antimicrobiana por el uso inadecuado de antibióticos, ya que si se llegan a tener esquemas adecuados de profilaxis
y de tratamiento postoperatorio, también se llega a ver un menor índice en lo que es la resistencia antimicrobiana. Y también pues vamos a tener una mayor confianza de los pacientes a la hora de realizar sus procedimientos quirúrgicos. En esta parte también de la estadística vamos a tener que, como tal, los países de bajos y medios ingresos, lo que podemos llegar a tener es que pero podemos encontrar que hay hasta un 60% más de riesgo de alguna infección de sitio quirúrgico. Y pues bueno, también aquí tenemos, hablando un poquito de la estadística, que como tal encontramos esta gran diferencia de lo que son la incidencia de estas infecciones en los países de altos ingresos con los países de medios bajos ingresos, en los que tenemos que en los países de altos o ya desarrollados vamos a tener solamente una incidencia del 5% de las infecciones, mientras que del otro lado vamos a tener una incidencia de hasta el 20%. Aquí podemos ver como la incidencia de las infecciones de sitio quirúrgico con respecto a distintas naciones. Si se dan cuenta, los países en vías de desarrollo son los que presentan más esta incidencia. Ok, y pues volviendo a hablar un poquito de las fortalezas y debilidades que encontramos en el artículo, vamos a tener que, aquí como tal, vamos a tener una compilación de datos internacionales que se van a enlazar junto con guías de la OMS, del CDC, y va a visibilizar la brecha entre los países. Por lo tanto, pues vamos a tener una integración de los desenlaces clínicos como económicos. Y pues en la parte de las debilidades vamos a tener que, debido a la ausencia de un diseño metodológico de investigación formal, en este tipo de narrativas se va a utilizar el mensaje de abogacía más, como tal, una científica cuantitativa, es decir, que únicamente aquí estamos teniendo un análisis de información obtenida, a diferencia de otros tipos de artículos en los que podríamos llegar a ver un resultado palpable si se hubiese llegado a tener algún tipo de experimentación sobre alguna población. Y pues bueno, tenemos que aquí, al momento de implementar estas guías o estos protocolos para la prevención y control de infecciones, vamos a tener una prevención de aproximadamente el 60% de los casos en los que se puede llegar a tener una infección. ¿Okay? Y pues como tal tenemos que la cirugía a nivel mundial es necesario que tenga este tipo de programas de prevención y control de infecciones, ya que puede ser algún área de la medicina en la que no va a ser sostenible si no se tiene esto, porque todos los pacientes o la mayoría de los que se someten a algún procedimiento van a tener alguna afectación. Entonces aquí esta área de la medicina pues se puede ver bastante afectada si no se lleva a cabo un correcto control de los factores que puedan llevar a alguna infección. Ahora, pues como hemos comentado, la falta de los programas va a amplificar también la morbilidad, la mortalidad y los costos asociados. Se estima que alrededor de $20,000 en Estados Unidos son dedicados únicamente para un solo paciente que llega a tener alguna infección. Entonces, si lo ponemos a nivel global, son miles de millones de dólares los que se llegan a perder de los recursos públicos únicamente por no tener un control adecuado de lo que son la prevención de las infecciones de los sitios quirúrgicos. Y pues ahora si hablamos más específicamente de lo que traen como consecuencia las infecciones, también vamos a ver otra muy importante, que es a la hora de que haya menos infecciones, por lo tanto vamos a utilizar menos antibióticos. Entonces esto va a conllevar a que haya una menor resistencia antimicrobiana. Y pues como las conclusiones que tenemos dentro de este artículo, vamos a tener que puede haber una reducción de las infecciones de sitio quirúrgico hasta el 60% con la implementación únicamente de los protocolos, que vamos a ver un poquito más adelante, sobre la prevención y control de infecciones, además de ahorros significativos de los costos hospitalarios, el tiempo de estancia hospitalaria va a ser menor, las afectaciones que podemos llegar a ver en los pacientes con respecto a la mortalidad y morbilidad también van a disminuir. Y de igual manera la resistencia antimicrobiana va a ser de menor impacto debido a la disminución del uso discriminado de antibióticos. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son las infecciones como tal del sitio quirúrgico, con la finalidad de terminar de destacar justamente la relevancia de este tema. Entonces, es importante que nosotros recordemos que las heridas quirúrgicas como tal van a estar clasificadas en función al riesgo que tiene el paciente para presentar alguna infección, siendo de esta, por ejemplo, para las heridas limpias del
para las bebidas limpias contaminadas del 6.7%, para aquellas que son contaminadas del 8.61% y aquellas que son propiamente sucias pues del 11.80%. Entonces, recordando un poco, estas infecciones que clasificamos como limpias son aquellas donde pues, no vamos a tener una herida que esté infectada, no tenemos tampoco datos de inflamación y no estamos hablando ni atractor respiratorio, ni gastrointestinal, ni genital, ni urinario. Ahora, por su parte, aquellas que son consideradas como limpias contaminadas, pues van a tener como parte importante que justamente en este punto si vamos a entrar ya sea tracto respiratorio, gastrointestinal, y también vamos a ver que puede haber incluso una, bueno, hay un control como tal, no hay una contaminación fuera de lo habitual. De igual forma vamos a ver que en las aquellas que están contaminadas, vamos a hablar de aquellas heridas que son accidentales, también de aquellas que están frescas, abiertas y de operaciones donde en este caso pues sí vamos a tener violaciones propiamente dichas a la técnica estéril y como tal puede haber también lo que es el interno microscópico que sea proveniente del tracto gastrointestinal. Entonces, las que son heridas sucias, propiamente pues vamos a ver que ya son heridas canceroactivas que pueden contener también lo que es tejido desvitalizado y son aquellas que ya tienen una infección propiamente dicha. Entonces, una vez que ya clasificamos como tal el sitio, es necesario que veamos qué nos dice la CDC de cuando estamos hablando de la presencia o no de una infección. Entonces, para empezar, nos dice que la infección tiene que ser ya sea cerca o en la misma incisión. Y entonces tenemos 30 días para que esta se presente. Sin embargo, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de algún procedimiento de carácter ortopédico, es cuando nos dan incluso hasta 90 días para que se presente la infección. Posterior a esto, es necesario que definamos entonces qué clases de infecciones se van a estar reportando. Y estas van a estar divididas justamente dependiendo de los tejidos que se vean afectados. Tenemos los que son superficiales incisionales, que únicamente pues, van a abarcar lo que es la piel y el tejido subcutáneo. Tenemos aquellas que son proteínas incisionales, que van a afectar tanto la fascia como el músculo, y aquellas que se abarcan tanto órganos como espacios anatómicos propiamente dichos. Entonces, vamos a ver que a lo largo de los años, las guías que empezaron a dictar cuándo hablábamos y cuándo no hablábamos de una infección de sitio quirúrgico fueron modificándose por diferentes hallazgos que se encontraron dentro de la misma clínica. Entonces, uno de ellos, vamos a ver, es justamente el hecho de que se encontrara tanto descarga purulenta como la presencia de signos indicativos de celulitis, que hubiera sí una descarga purulenta, pero en los drenajes que son colocados, también el hecho de que se pudieran aislar microorganismos dentro de esos sitios, que hiciéramos un diagnóstico, ya sea pues el médico internista, o sea, el cirujano, o sea, la integración de ese mismo diagnóstico, el hecho de que haya licencia de sitio quirúrgico, que haya dolor, que haya justamente pues, la resistencia, que exista fiebre, que exista la presencia de edema, el calor, e incluso que haya evidencias de absceso. Entonces, si bien podemos hablar de la epidemiología en diferentes países, cuando hablamos de la existencia de una epidemiología, pues en general debemos tomar en cuenta que también dentro de todas las infecciones quirúrgicas que tenemos presentes, pues justamente pues también va a estar el hecho de que estas van a ser un quinto de las infecciones que están asociadas a la atención para la salud. Y estas pues van a variar justamente desde el 5 al 30% dependiendo de los criterios que ya habíamos establecido antes, ¿no? Del sitio que se va a operar y justamente la clasificación inicial que tenemos de esta herida, que es importante que se realice antes de hacer la misma intervención. Entonces, dentro del 100% de pacientes que vayan a operar en cualquier hospital, vamos a ver que de esos pacientes, ya sea un 2 o un 5%, van a estar desarrollando lo que son infecciones. Y esto justamente va a terminar condicionando a los pacientes al desarrollo de complicaciones e incluso pues llevarlos a la que está muerte, ¿no? Si bien todos los factores son controlables, hay factores que también debemos considerar en cuanto a los pacientes. Esto quiere decir, bueno, los síntomas más bien están presentes en los pacientes, como puede ser su propiedad, el tabaquismo, el hecho de que presenten diabetes, desnutrición, obesidad, el alcoholismo, masculinidad,
periféricas, el hecho de que tomen corticosteroides sistémicos que estén en algún estado de inmunosupresión, o sea, ya sea por fármacos que les están dando, ya sea porque tengan VIH, por la presencia de neoplasias, cualquiera de estos sigue jugando un papel importante en estos factores de riesgo, y el hecho de que ya tengan una infección en algún otro sitio. Ahora también tenemos lo que son algunas de las medidas para la prevención a nivel de atención primaria de la salud en lo que son las heridas en los sitios quirúrgicos. Estas las podemos clasificar de tres formas. Las que son antes del procedimiento, las que son durante y las que son después del procedimiento. Ahora, las que son de forma preoperatoria se van a englobar de maneras generales. En primer lugar, el baño hacia los pacientes. ¿Por qué? Porque pues también nos va a tener una menor carga de lo que pueden ser microbios o microorganismos en lo que es la piel del paciente. De esta manera se llega a realizar un adecuado baño, ya sea con algún jabón antimicrobiano o incluso con algún jabón neutro. Nos puede reducir bastante el riesgo de alguna infección en la piel por la carga de microorganismos en ella. También se puede utilizar mupirocina al 2% para acabar con cargas de microorganismos dentro de lo que son los carriles nasales, principalmente de lo que es Staphylococcus aureus. Esto se puede utilizar principalmente para lo que son pacientes de algún procedimiento cardíaco o ortopédico. Y bueno, también podemos tener aquí otra de las recomendaciones principales en las que no se recomienda quitar el vello a los pacientes de primera instancia. Únicamente se recomienda cuando es de alguna forma necesaria en el sitio en el que se va a intervenir y que no se rasure, sino que se use de preferencia algún tipo de máquina. También tenemos que en la parte preoperatoria podemos administrar antibióticos profilácticos alrededor de 120 minutos o 2 horas antes del procedimiento. Lo mismo medidas generales como son, lavado de manos, ya sea con jabón o con alguna solución alcoholada. Y pues finalmente también tenemos algún tipo de atención o cuidado especial con los pacientes a los que se va a realizar algún procedimiento colorectal. Aquí se nos recomienda realizar una evacuación mecánica, además de administrar antibióticos vía oral en los pacientes en los que se vaya a realizar algún tipo de intervención de estas. También se puede utilizar o se recomienda administrar algún tipo de nutriente encargado de satisfacer necesidades metabólicas de pacientes que se encuentren bajos de peso antes de un procedimiento quirúrgico. También se nos recomienda no descontinuar el uso de inmunosupresores en pacientes que lo necesiten, así como también la esterilización y limpieza adecuada de lo que son los instrumentos quirúrgicos. Ahora, en el periodo intraoperatorio, una de las recomendaciones que tenemos es no utilizar ventilación de aire laminar. Este tipo de sistema se ha visto asociado principalmente también a lo que son contaminantes en sitios quirúrgicos. También el uso correcto de las medidas de seguridad, como pueden ser los campos estériles y las batas al momento del procedimiento, y no utilizar adhesivos plásticos para cubrir los sitios de la incisión, sino que se recomiendan más utilizar este tipo de campos, pero de tela. Además, en el intraoperatorio se recomienda utilizar para limpiar la piel soluciones basadas en alcohol o con clorhexidina. También se nos hace aquí la recomendación de evitar los antimicrobianos al momento de preparar el sitio quirúrgico. ¿Por qué? Porque si se utilizan de forma discriminada únicamente para limpiar la piel antes del procedimiento, se ve una mayor incidencia en lo que es la resistencia microbiana. También se nos recomienda administrar la fracción inspirada de oxígeno o FiO2 al 80% en los pacientes a la hora de realizar el procedimiento. Se nos recomienda también utilizar algún tipo de servicio de control de temperatura del paciente, tener algún protocolo intensivo sobre el cuidado de la glucosa en sangre de los pacientes que lo requieran, como son los pacientes diabéticos. Así como también pues utilizar una terapia dirigida únicamente a la afección del paciente, no abarcar otro tipo de cuestión por la que no estamos viendo al paciente. También se nos recomienda irrigar la zona que vamos a operar, en la zona sobre la cual se va a incidir, con lo que es povidona yodada,
antes de cerrar el sitio quirúrgico. Se nos recomienda también evitar por completo la irrigación con antibióticos de las heridas quirúrgicas, y pues también podemos utilizar algún tipo de protector en las heridas para evitar también que algún contaminante pueda caer sobre ellas. También se nos hace mención sobre el uso de mecanismos de presión negativa para ayudar un poquito más para la rehabilitación de los pacientes. También se nos recomienda utilizar suturas con un baño de lo que es triclosan para evitar también algún tipo de migración o algún cúmulo bacteriano sobre las suturas, y pues mantener las reglas de la asepsia y la disciplina dentro de los cuartos o las habitaciones en donde se vaya a realizar la cirugía. Ok, ahora posteriormente tenemos las medidas postoperatorias. Aquí ya no se nos recomienda utilizar antibióticos de forma profiláctica. Esto es únicamente recomendado para el momento previo a las intervenciones quirúrgicas. Posteriormente ya no está recomendado porque se ha visto también un aumento en la resistencia microbiana por este uso indiscriminado tanto antes de la operación como después de ella. Tampoco realizar limpiezas de drenajes con antibióticos si no es necesario. Y posteriormente también de las cirugías administrar el FiO2 al 80% de 2 a 6 horas posteriores a la cirugía. También tenemos pues la correcta higiene, la correcta cubierta de las heridas para dependiendo de cada paciente, para cada situación. Entonces, como parte de las guías que nos otorgan, bueno, de la guía que nos otorga la OMS para poder guiar este tratamiento, vamos a ver que justamente ellos tienen dedicado una página que es únicamente para abarcar lo que son infecciones de sitio quirúrgico. Dentro de esta página, pues vamos a ver que va a abarcar tanto guías globales como las asistencias manuales, también herramientas para la misma vigilancia, así como cuestionarios de información que se debe recoger en el momento preoperatorio y postoperatorio, y también vamos a ver que existen lo que son las herramientas para la capacitación y la observación por parte del personal. Sin embargo, es necesario que también consideremos que estas herramientas también tienen algunas limitantes, como es la falta de actualización de las mismas guías y también el hecho de que son guías globales. Y es por esto mismo que vamos a ver que, como en este artículo se planteaba, que justamente son los países donde se encuentran con ingresos más limitados, pues no tienen necesariamente acceso a todas estas medidas que nos proponemos para poder evitar que surjan este tipo de infecciones. Y no nos dan como tal una propuesta en la cual podemos sustituirlas o hacer algún otro tipo de medidas en esta clase de países de bajos y medianos ingresos. Entonces, vamos a ver que en general uno de los países que pues más completos tiene el reporte que tenemos de infecciones a lo largo de los años, pues es justamente aquel que ha estado por la Unión Europea, por su Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Vamos a ver que justamente en este gráfico, pues lo que nos presentan es en diferentes países, pues 10.193 casos, dentro de los cuales nos explican cuáles son aquellas cirugías donde ya habíamos visto, ¿no?, las clasificaciones de cada uno de los tipos de infecciones que se pueden presentar, destacando en este caso el hecho de que es en las cirugías que son, bueno, en la mayoría de las cirugías predominan aquellas que son infecciones de tipo superficial. Sin embargo, cuando estamos hablando de aquellas que involucran el tracto gastrointestinal, vemos que empieza a haber una prevalencia mayor del espacio profundo y también llegando incluso a afectar tanto órganos como espacios. Sin embargo, aun cuando tienen un buen control o reporte de estas mismas infecciones que se presentaron desde el ciclo 2021 a 2022, vamos a ver que existen algunos casos en los que no está reportado como tal. Entonces, vamos a ver que aquí se hace un énfasis en el que vemos que la cirugía que se está haciendo influye mucho también en el tipo de infección que puede llegar a presentarse. En este caso, esta tabla pues, nos habla como tal
la colecistectomía abierta y de las cirugías de colon como aquellas que presentan un mayor porcentaje de infecciones por cada 100 operaciones. Como ya habíamos visto, estas pueden variar aproximadamente de un 2 a un 30% dependiendo del tipo de cirugía que se esté realizando. Entonces, vamos a ver que justamente, como les decía, son aquellas que involucran como las colecistectomías abiertas, las cirugías de colon, tanto laparoscópicas como abiertas, aquel porcentaje de mayor prevalencia. Entonces, si bien vamos a ver que a lo largo de los años ha disminuido las infecciones que vamos a estar presentando, vamos a ver que particularmente la cantidad también de cirugías y la cantidad de infecciones reportadas en el año 2020 bajaron por la misma pandemia. Y posterior a esto, vemos que incluso en algunos casos pues, se mantuvieron el mismo reporte de las infecciones a lo largo de los años, pero también hubo una alta dentro de las mismas, aun cuando se han implementado medidas como las que establecen las normas. Generalmente pues vamos a ver que los microorganismos reportados van a estar entre ellos pues estafilococos aureus, van a estar enterococos, también los estafilococos coagulación activos y pues E. coli. Eso es una cuestión como de Europa. Es necesario que también pensemos que eso no es algo que necesariamente nos va a aplicar a nosotros por ser una población mexicana. Entonces, al realizar un seguimiento de un hospital de 30 años, vamos a ver justamente la cantidad de infecciones que se presentaron en ese hospital. En este caso en particular, justamente como hablábamos, nos da esta división del tipo de infecciones que se pueden presentar en un periodo de tiempo de 30 a 90 días, dependiendo de si se usa un implante quirúrgico o no. Vamos a ver que en este caso la predominancia varía dependiendo justamente de los años en los que se implementaron diferentes medidas, como lo es el mismo lavado de manos, las checklists antes de las cirugías y después de las mismas, e incluso pues vemos como un fenómeno similar al que hablábamos en Europa, ¿no? En el que tenemos una disminución de las infecciones quirúrgicas, pero esto justamente pues va de la mano de que se realizaron menos procedimientos a comparación de otros años en los que pues no había propiamente una pandemia. Y es justamente por eso que después nuevamente comenzamos a ver un aumento de los mismos. En este caso en particular vamos a ver que de igual forma aquellas que reportaron una mayor presencia de infecciones, pues nuevamente son aquellas que están asociadas al tracto gastrointestinal, siendo nuevamente pues de los primeros lugares comparados con otro tipo de cirugías. Y podemos destacar nuevamente la presencia aquí de E. coli, de enterococo, de pseudomonas y los estafilococos coagulación positivos, que vemos que también estaban presentes en Europa. Entonces, actualmente existen diferentes reportes epidemiológicos que se dan en las diferentes semanas epidemiológicas. Particularmente esta es una de las nuevas que se ha estado implementando a nivel del sector salud, que son las que trata de las infecciones adquiridas por atención a la salud. Y vamos a ver que estas son como del periodo 2025, teniendo como incidencia realmente en aquellos procedimientos que son quirúrgicos, una alta a nivel de aquellos que están pues, en catéter central, en aquellas que son pues, infecciones incisionales profundas, en las superficiales, en que son, con menor incidencia también en aquellos que son infecciones del órgano espacio, y aquellas que abarcan pues, también la inserción de catéteres o puertos subcutáneos. Es importante que destaquemos que no todas estas infecciones fueron cultivadas o que se aisló un microorganismo. Vamos a ver que dentro de estas, si bien en cuestión de las que ya habíamos mencionado previamente, podemos ver que aproximadamente la mitad de estas fueron confirmadas por laboratorio y la otra mitad fueron únicamente confirmadas por parte del diagnóstico que dio el tratante. Esto es importante porque no estamos justamente, como habíamos visto en las definiciones previas, aislando lo que es un microorganismo. Entonces, dentro de los servicios en los que más se reportó la existencia de infecciones, vamos a ver que son el servicio de medicina interna, el servicio de cirugía, que es obviamente como lo que nos interesaría aquí, pero no se menosprecia la presencia de otras infecciones en otros servicios, debido a que también se hace el uso de
catéteres dentro de ellos o algún otro tipo de intervención quirúrgica. Estos únicamente pues, son los que fueron reportados por estos mismos servicios. Es importante que destaquemos aquí la presencia también nuevamente de E. coli, de Pseudomonas y de Staphylococcus aureus. Ahorita les comento por qué. En general, pues vamos a ver que la OMS saca cada año lo que es una lista de aquellos patógenos bacterianos de prioridad. Estos patógenos bacterianos de prioridad son analizados año con año dependiendo de la mortalidad, la incidencia, los años vividos con discapacidad, la tendencia a la resistencia que tienen en cada una de las diferentes regiones de la OMS, como sería, por ejemplo, la región de las Américas, la transmisibilidad, los criterios de prevención y la capacidad de que se pueda dar o no un tratamiento. En este caso, pues vamos a ver nuevamente la presencia de bacterias que ya habíamos visto antes que predominan también dentro de México, como son también Acinetobacter baumannii, las enterobacterias, Enterococcus faecio, la Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, los estreptococos del grupo A y del grupo B. Esto es importante porque el conocer la posibilidad de que haya una resistencia al momento de dar tratamiento permite que haya un nuevo enfoque hacia el mismo y que se hagan nuevas políticas de salud pública, por las cuales actualmente vamos a ver que existen diferentes programas de investigación en los que ya es parte del protocolo que además del cultivo se vea que si existe o no una resistencia antimicrobiana antes de establecer como propiamente un tratamiento. Esto también ayuda a políticas de colaboración internacional para que haya una mayor investigación e incluso se dirijan tanto los recursos en las diferentes licitaciones como también el hecho de que se haga una investigación correcta para el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas terapias no farmacéuticas para su propio abordaje. Ok, ahora también hablamos de las determinantes sociales de la salud, vamos a tener ciertos criterios. Pues aquí algunos de los criterios que tenemos para tener esas determinantes sociales van a ser el contexto en el que se va a desarrollar cada persona. Esto quiere decir que, bueno, el contexto en el que crecen, en el que trabajan, en el que viven, incluso en el que pues, envejecen, va a estar muy asociado a diferentes cuestiones dependiendo del lugar de donde provengan. No es lo mismo o el mismo contexto social y cultural que puede tener alguna persona en algún país desarrollado, como puede ser Inglaterra, como lo puede llegar a tener alguna persona que crezca en lo que es la India, por ejemplo. Okay, y en esto pues ya sé también las condiciones que pueden llegar a tener. De aquí también que pues ese tipo de determinantes sociales van a impactar directamente en lo que es los padecimientos que puede llegar a tener, el control que pueden llegar a tener a la hora de realizar algún procedimiento quirúrgico y pues también los microorganismos a los que se pueden llegar a estar expuestos. No es lo mismo a lo que puede llegar a estar expuesto algún campesino, a lo que puede llegar a estar expuesto algún oficinista, por ejemplo. Ok. También pues tenemos lo que es la posición social, el contexto socioeconómico y político, que también nos van a llevar aquí de principal importancia por la finalidad económica que vamos a llegar a tener reflejada en lo que son los sistemas de salud. Y pues bueno, finalmente aquí lo que pues llegamos como conclusión de esta parte de lo de pues el artículo como tal y el abordaje pues un poquito más amplio que vimos sobre las infecciones que llegamos a tener, es que en primer lugar tenemos que no se necesitan medidas como tan grandes ni innovaciones tecnológicas sumamente amplias como tal para llegar a tener resultados palpables. Si se fijan en la lista de lo que son las recomendaciones y los protocolos, así como también pues todas las medidas que se pueden llegar a tener antes, durante y después de cualquier procedimiento, son cosas que realmente desde la academia las tenemos pues implantados todos. Sin embargo, al no haber suficiente control dentro de las instituciones, al no haber también instituciones encargadas de la promoción de estos, muchas veces pasan desapercibidas. Si hacemos, por ejemplo, el contraste de lo que se llega a observar en países como son Alemania, España, tenemos que hay una mayor difusión de este tipo de medidas, una mayor pues sí, apropiación de este tipo de protocolos para llegar a ver una menor incidencia de lo que son las infecciones en sitios quirúrgicos.
De modo que, pues bueno, establecer protocolos de prevención y control de infecciones nos van a servir de mucho, nos va a ser un gran pilar, hablando en el campo de la cirugía, para garantizar seguridad a lo que son los pacientes. También aquí pues tenemos que, como tal, si llegamos a realizar una incorporación sistemática de lo que son los protocolos, va a haber algún tipo de disminución en lo que puede ser el incumplimiento de este tipo de medidas. ¿Ok? Si a la hora de, por ejemplo, implementar algún tipo de organización antes de entrar a un quirófano, en donde se pueda realizar algún tipo de checklist sobre las medidas que ya revisamos, es más probable que se vea una menor incidencia en lo que son las infecciones de los sitios quirúrgicos. Sin embargo, pues aquí tenemos una problemática muy grande si lo quisiéramos aplicar a países como por ejemplo son México, debido a que aquí en México como tal, si bien tenemos las guías de la práctica clínica, tenemos normas oficiales mexicanas, no hay no hay una amplia difusión de lo que son dentro de las áreas hospitalarias. Muchas veces lo que llegamos a observar son algunos carteles, algunas campañas pequeñas en las que realmente pasan desapercibidas y no llegamos a interesarnos nosotros como personal de salud en ellas. Ok, ahora dentro de esta parte pues también podríamos llegar a tener la recomendación de no solamente pasar desapercibida este tipo de información, sino como parte de personal médico, centrarnos un poquito más en ello, abrir un poquito más los ojos para este tipo de cuestiones, y también como parte administrativa de los hospitales, lo que podemos llegar a, la recomendación que podemos llegar a tener es que se lleven a cabo campañas específicas de capacitación para todo el personal de forma rutinaria. Pues bueno, además aquí dentro de la parte del artículo nos habla sobre la parte también de la infraestructura. En esta parte de la infraestructura lo que tenemos es que como tal no podemos comparar los resultados que podemos tener en países ya desarrollados con los países en vías de desarrollo. Sin embargo, lo que sí podemos realizar es pues como tal, no la innovación de la infraestructura propia de cada institución, sino simplemente realizar las eh, políticas adecuadas para tener un cumplimiento con respecto al control de las medidas, como pueden ser también la limitación del uso de antibióticos a la hora de algún procedimiento quirúrgico, ya sea de profilaxis o como un tratamiento posterior a cada intervención.